Bueno, le damos la bienvenida a todos. Isaías, vamos a buscar nuestras Biblias. Isaías 33, verso 22. Estamos hablando en estos días, estamos haciendo una continuidad de predicaciones acerca de nuestro Dios como juez, ¿verdad? Isaías 33, verso 22, dice la palabra del Señor: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Es importante que podamos entender que la salvación, ¿de quién viene la salvación? Del Señor. La salvación de nuestras vidas viene de Dios, pero no única y exclusivamente la salvación, porque cuando hablamos de salvación muchas veces nos transportamos o pensamos en la vida eterna única y exclusivamente. Pero es que nosotros también necesitamos ser salvados. Diariamente necesitamos ser salvados de todas las situaciones que vivimos, de todas las luchas que vivimos, de todo lo que enfrentamos en nuestras vidas. Diariamente necesitamos ser salvados. Por eso es muy importante que nosotros podamos ver a Dios, a nuestro Dios, podamos verlo como lo dice la Escritura en el libro de Isaías, como juez, legislador y rey. Es importante entender, para aquellos hermanos que no estuvieron en la reunión pasada, es importante entender, y para aquellos que nos ven a través de las redes, es importante entender un principio que ha existido siempre, y es que nada existe en lo natural si primero no sucede en lo espiritual. Cuando nosotros nos vamos en la Escritura al libro de Génesis, capítulo 1, que habla de la creación, ¿verdad? Del 1 al 3, habla acerca de la creación, nos damos cuenta que todo lo que sucedió en la tierra fue porque Dios lo mandó o lo ordenó. Nada sucedió si Dios no lo hubiera ordenado. Pero eso no se terminó allí. Eso no se terminó en Génesis. Eso ha seguido y seguirá durante toda la humanidad. Mientras exista Dios, seguirá siendo. ¿Por qué? Y Dios no termina. Quiere decir que el Señor no tiene principio ni final. Dios no termina. Entonces esto va a seguir sucediendo siempre. Nada sucede en lo terrenal sin que antes suceda en lo espiritual. Y es importante que nosotros podamos entender esta realidad para poder obtener la bendición que de ella supone. Pues muchas veces somos cristianos, hemos conocido al Señor por años, pero es importante que nuestra mentalidad cambie. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, Jesús lo reprendió a Pedro en una ocasión, ¿no? Porque Jesús le dijo: voy a ir a la cruz, voy a ser crucificado y voy a resucitar al tercer día. Jesús le dijo, Pedro le dijo: Señor, esto no te acontezca. ¿Y qué hizo Jesús? Le reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero Jesús le dio una clase a Pedro y le dijo: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a Pedro en esta ocasión? Le estaba queriendo decir: Pedro, necesitas aprender a caminar y a vivir con tu mirada, entendiendo que primero vienen las cosas de arriba y de arriba se desprende lo que vaya a suceder aquí abajo. Entonces, cuando entendemos esta realidad y entendemos este principio, que todo lo creado viene de lo que no se ve, o de todo lo que existe viene de lo que no se ve, entonces nosotros podemos caminar en otra dimensión espiritual.
Ahora, la llave, la clave para que podamos acceder a Dios, para que las situaciones puedan cambiar en nuestras vidas, para que las situaciones puedan cambiar en nuestro alrededor, para que se nos haga justicia, una justicia verdadera, no como la justicia humana, que lo dije anteriormente, es fallida muchas veces, a veces es aceptada, pero a veces es fallida. ¿Por qué es fallida a veces? Por la corrupción del ser humano. ¿No? Por la corrupción del ser humano. Pero como Dios no tiene corrupción, como en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, como Dios es mismo ayer, hoy y por los siglos, como Dios cuando juzga correctamente sin hacer acepción de personas, la justicia humana muchas veces juzga con acepción de personas. Usted ve las personas que tienen dinero, se libran muchas veces. El que no tiene, ya usted sabe dónde va a parar. Pero el que tiene, muchas veces se libra porque soborna, compra, corrompe. Pero a Dios nadie lo puede sobornar, a Dios nadie lo puede comprar, a Dios nadie puede inclinar la balanza de su justicia por ningún motivo, porque Él es un Dios justo. Ahora, yo quiero que miremos esta mañana algunos versículos que hablan acerca de esto, para que podamos entender la justicia de Dios y cómo obra nuestro Dios. El mundo ve la justicia de Dios. Todos los seres humanos ven la justicia de Dios. Lo que pasa es que las personas, para no reconocer a Dios, le han dado un cualificativo a esta justicia y le dicen que es el karma. Yo cada vez que escucho a alguno que me dice el karma, le digo, estás completamente equivocado. Estás completamente equivocado porque no se llama karma, se llama Dios. Y usted ve, es como dice la gente, hay personas que no conocen a Dios o no quieren conocerlo y dicen, no le hagas nada a nadie, porque no le hagas mal a nadie porque el tuyo viene atrás. ¿Y esto por qué sucede? Por obra de la casualidad. ¿Sucede porque la tierra es redonda, gira? ¿O sucede por la gravedad? No, esto sucede porque existe un Dios que es un Dios justo. Pero además de ser un Dios justo, es un Dios que juzga, que constantemente juzga. Y como juzga y establece su juicio, porque es un juez, entonces enseña a las personas a temerle a Dios. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estos versículos en la Biblia? Lo vamos a ver en esta mañana. ¿Vale? Por ejemplo, quisiera que pudiéramos ir al Salmo 97, versículos 1 y 2. Salmo 97, versículos 1 y 2. Y también vamos a leer también otro versículo que leímos anteriormente en el Salmo 89, que lo estábamos leyendo en la lectura bíblica. Dice el verso 1 y 2, dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué dice la palabra? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cuando miramos esta porción de la Biblia, para aquellos que conocen algo de construcción, ¿verdad? Los cimientos, ¿qué es? La base, el soporte, el sostenimiento. Por ejemplo, si van a hacer un edificio, ¿qué es lo primero que hacen? Los cimientos. Y si hacen unos cimientos fuertes, de ahí para arriba crece un edificio bien hecho. ¿Vale? Hay que seguirlo edificando correctamente, pero la Biblia nos dice que el cimiento del trono de Dios son la justicia y el juicio. Ahora, yo quiero que vayamos también al libro de Isaías, capítulo 26, verso 9.
Mira lo que le dice el profeta Isaías a Dios. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Fíjese usted, aquí usa estas dos mismas palabras, justicia y juicio. Fíjense lo que dice Isaías: en la noche te voy a buscar, y en la mañana muy temprano también te voy a buscar. ¿Por qué? Porque en tanto que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia. Quiere decir que Dios enseña a los seres humanos a través de ¿qué? De sus juicios. Dios hace juicios, establece sus juicios y enseña a las personas a temer a Dios, aun cuando la persona ni se congregue, ni vaya a una iglesia, ni quiera temer a Dios y blasfeme de Dios. Haga lo que haga, va a aprender justicia, porque Dios se la va a enseñar. Usted lo ha escuchado, personas que dicen: yo no sé lo que me pasa, que salgo de una para entrar en otra. Pues no sale de una para entrar en otra por la forma en que se conduce, por la forma en que vive. Viven haciendo daño, vienen engañando, siendo engañados, como dice la Escritura, pero ignoran o quieren ignorar, porque esto es una gran realidad para todos los que me escuchan esta mañana. Una cosa es que yo ignore algo y otra cosa es que yo la quiera ignorar. Otra cosa es que yo sepa que está ahí y quiera ignorarla. Pero para aquellos que ignoren o quieran ignorar, nadie se escapa de eso. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, ¿qué es la llave para esta situación? Única y exclusivamente la oración. Y aquí lo tenemos en Isaías. Dice: te buscaré de noche, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Fíjense que este profeta entiende este principio tan tremendo. Dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Quiere decir, él entendía este principio, que nada sucede en la tierra sin que antes suceda en el cielo. Entonces, ¿él qué hacía? Buscaba a Dios para que Dios estableciera su juicio, y una vez que Dios establecía su juicio, los moradores aprendían justicia. Y esto es un principio que debemos practicar en nuestra vida. Buscar a Dios para que Dios cambie las situaciones en nuestras vidas, cambie las situaciones a nuestro alrededor y cambie las situaciones en la sociedad en la cual vivimos. Esto es un principio muy tremendo y muy poderoso. Va. Versículo 14 del Salmo 89. Salmo 89, verso 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Verdad? Aquí vemos que David dice exactamente lo mismo en este salmo que se dice en el Salmo 97. Dos veces dice lo mismo. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando se repite algo en la Biblia es porque nos quiere decir: presten atención.
Presten atención a esta gran realidad. Ahora, la Biblia nos dice también en Isaías, que lo leímos anteriormente, 33:22, dice que nos acerquemos a Dios como juez, como rey y como legislador. La palabra también dice en Hebreos: acercaos pues al trono de la gracia, ¿verdad? En Hebreos 4:16, deberíamos buscarlo también. Dice Hebreos 4:16, dice la palabra, y esto es un consejo que nos da el escritor de Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene que ver un poco también con lo que dice Isaías. Dice: acerquémonos a Dios como juez, como rey y como legislador, y dice: Él mismo nos salvará. Todos necesitamos en nuestra vida que Dios obre a nuestro favor. Diariamente necesitamos que Dios obre a nuestro favor. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios obre en nuestra vida, que resuelva el Señor nuestros problemas, ¿verdad? Lo necesitamos todos. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para esto? Acercarnos al trono. Tenemos que saber cosas importantes. Cuando yo me acerco al trono de Dios, porque muchas personas me dirán: pastor, ¿cómo me acerco al trono? Yo no lo veo. No vemos el trono por ninguna parte. ¿Por qué no lo vemos? Porque Dios es espíritu, no se ve. Pero tenemos libre acceso al trono. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz y murió por nuestros pecados, sucedió algo ese día. Algo tremendo sucedió ese día. ¿Qué sucedió? Hubo un temblor de tierra. Los sepulcros fueron abiertos y muchas personas que habían muerto resucitaron ese día. Y también sucedió algo tremendo en el templo. El templo tenía un velo muy grande y muy fuerte, muy ancho, que no se podía romper fácilmente. Dicen los estudiosos que ni aún 2 carretas o bueyes alando se podía romper, de lo grueso que era. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucedió ese día? Dice la palabra que un ángel rompió el velo. ¿Cuál fue el propósito de que ese velo se rompiera? Que nosotros pudiéramos tener acceso al lugar santísimo, porque la Biblia nos dice que el velo separaba 2 lugares: el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, el lugar santo se ofrecían las ofrendas, se ofrecían los panes sin levadura, se quemaba el incienso, pero el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y a presentar la ofrenda por el pecado del pueblo, una vez al año. El sacerdote inclusive entraba amarrado por una cuerda, y en el borde de su vestido tenía cascabeles, campanitas. Si veían que el sacerdote no salía, había que calarlo con la cuerda, porque significaba que Dios no aceptó la ofrenda. Por eso era algo tan importante entrar al lugar santísimo de una manera correcta. No solamente por el sacerdote, sino porque él iba a interceder por el pueblo. Ahora, cuando nosotros tuvimos hace más de 2020 y pico de años esa gran bendición, no todos los cristianos la aplican a su vida. No entienden muchos que tienen libre acceso al lugar santísimo. Ahora, al lugar santísimo hay que entrar bien. Usted no puede entrar al lugar santísimo mal, porque no va a poder entrar.
¿Vale? Porque entonces luego de obtener un beneficio, lo que usted va a obtener va a ser un daño. Entonces, lo más importante de todo es que podamos entender que tenemos la libertad dada por el Señor de entrar a ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo es el trono, es donde está el lugar de Dios. Ese trono que sus cimientos son justicia, juicio y verdad. Es ese trono donde se juzga a la humanidad constantemente, donde se juzga a las personas diariamente, donde las personas le llaman el karma, que no es el karma, es Dios, y donde Dios enseña a la humanidad a temer. Ahora, es importante que nosotros miremos a la luz de la palabra una historia que yo he preparado en esta hora, que se encuentra en Éxodo capítulo 7. Por eso es importante que cuando miremos esta historia nos vamos a dar cuenta que lo que hace que la mano de Dios se mueva a favor de nuestras vidas es la oración. Por eso siempre lo decimos, es importante que dediquemos tiempo a orar. Ahora, ¿cuándo invertimos tiempo en la oración? Cuando nosotros sabemos que nosotros seguimos a un Dios que no es un Dios de historias, que no es un Dios de papel, que no es un Dios de madera, que no es un Dios de escultura, que es un Dios que obra a favor de tu vida, a favor de mi vida, y que mueve su mano cuando clamamos a Él. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. ¿Qué significa el Éxodo? Salida. ¿De qué habla el libro de Éxodo? Habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántos hemos vivido en esclavitud? Amén. Muchos de nosotros. ¿No? Muchas esclavitudes. Y gracias a Dios, Dios nos sacó de esa esclavitud. La primera esclavitud que teníamos, la más grande de todas, es que el diablo hacía con nosotros lo que le daba la gana. Está claro. Nos llevaba donde él quería, hacía con nosotros lo que quería, y nosotros muchas veces ni lo entendíamos, y lo hacía precisamente para dañarnos, para afectarnos, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba siendo esclavo en la nación de Egipto. Al ser esclavos en Egipto, ellos sufrían muchísimo, pero no es que llevaran un día de esclavo, es que llevaban 400 y pico de años de esclavos. Había muchos, por supuesto, que habían muerto ya desde los que llegaron, pero llevaban 400 y pico de años en la esclavitud, sufriendo el pueblo de Israel. Ahora, la palabra nos dice que Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel. Perdonen que me equivoqué, por eso estaba aquí buscándolo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Éxodo capítulo 3. No es Éxodo 7. Fui yo que escribí el número mal aquí. Éxodo capítulo 3, verso 9. Éxodo 3, verso 9. Si nosotros leyéramos el libro de Éxodo completo, nosotros nos daríamos cuenta tremendamente que Dios es juez. ¿Vale? Porque el libro de Éxodo habla única y exclusivamente de los juicios que Dios estableció sobre Egipto, producto del daño que los egipcios le hicieron al pueblo de Israel. Ahora, miren lo que dice Éxodo 3, 9. Dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Cuando nosotros miramos estos dos versículos, pudiéramos decir que estos dos versículos encierran el libro de Éxodo. Fíjese que dice la Escritura: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo primero que sucede en estos versículos es que el clamor del pueblo, ¿a dónde llegó? A la presencia de Dios. Cuando el clamor llegó a la presencia de Dios, ¿qué hizo esto? ¿Qué provocó? Provocó que Dios mirara al pueblo de Israel. Cuando Dios miró al pueblo de Israel, Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, abusado, maltratado, y Dios determinó algo. ¿Qué determinó Dios? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos han visto la película de las plagas de Egipto? Amén. Vale, es una película documentada en hechos reales. No es una falsedad, no es una mentira, no es una fábula, no es una historia. Yo les recomiendo que si usted no la ha visto, que la vea. Las 10 plagas de Egipto. Ahora, Dios determinó sacar a Israel de Egipto. Y yo quisiera, usted dirá, bueno, pastor, usted me está haciendo esta historia, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi realidad? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted alguna vez ha sido explotado? ¿Usted alguna vez ha sido oprimido? ¿Usted alguna vez ha tenido una situación donde usted sabe que usted dice, yo no puedo cambiar esta situación de momento, pero estoy viviendo una situación crítica, donde usted tiene un jefe que a lo mejor le maltrata, le oprime, y usted quisiera a lo mejor cambiar ese trabajo, pero usted dice, si cambio el trabajo y no encuentro ninguno, o a lo mejor usted vive de alquiler en una casa y se encuentra con un casero que usted quiere tirar los muebles viejos y el hombre le dice, yo no tengo dónde meterlo, y usted tiene que vivir en una casa pagando y con muebles, los muebles que le gusta a aquel que le rentó la casa, porque él no tiene dónde ponerlo, entonces usted no vive a gusto por esa situación. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces la predicación tiene que ver con nosotros, porque tenemos la solución en nuestras manos. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación desesperante, como muchas veces nosotros la hemos vivido. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Usó la llave. La llave que está disponible para todos nosotros. La llave que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y a mi favor. Y ellos clamaron. Pero ellos habrán clamado un solo día. No, ellos clamaron y clamaron y clamaron y volvieron a clamar y volvieron a clamar hasta que hubo una respuesta de parte de Dios. Hay muchos cristianos y se ha enseñado por muchos años una enseñanza totalmente equivocada. Y es que si usted ya oró, no vuelva a orar por ese asunto. Eso es falso. Porque si no tendríamos que tomar la parábola de la viuda y el juez injusto y borrarla de la Biblia. Porque la parábola de la viuda y el juez injusto nos dice que la viuda continuamente iba al juez diciéndole, hazme justicia. Y la característica de este juez es que era un juez como injusto. El juez no quería hacerle justicia. Pero el juez, dice la Biblia, que no quería hacerle justicia, pero dijo, como esta viuda ya me es cansina, como dirían aquí, o ya me es una pesada, pues entonces le voy a hacer justicia. Y eso que el juez era injusto. Pero si vemos la misma historia, nos dice, ¿cómo así Dios no hará justicia a sus escogidos? Y nuestro Dios no es injusto, nuestro Dios es un juez justo. Por eso cuando vemos que clamamos a Dios en este sentido, enfocados en esta realidad, enseguida obtenemos una respuesta del Señor.
enseguida. A lo mejor es instantánea, a lo mejor demora un poco, pero usted va a tener una respuesta sí o sí. ¿Por qué? Porque su Dios no es un Dios sordo. No es una imagen que no tiene oído y no oye, tiene brazos y no anda. Si usted ha tenido alguna imagen, yo sé que hay muchos que no, pero si usted la tiene todavía, yo espero que no, pero usted párese delante de la imagen y dígale, camina. Te vaya a cualquier lugar donde hay un ídolo de eso y diga, camina, a ver si se mueve. Eso no se mueve. Usted le dice, oye, eso no oye, no tiene oído, aunque tenga oído, porque a lo mejor le hicieron los oídos los escultores, los alfareros, los ceramistas, eso no oye. Habla, pero la diferencia nuestra es que nosotros servimos a un Dios que es un Dios vivo. No es un Dios hecho por los hombres, es un Dios vivo que escucha, obra y se mueve. Entonces, ¿qué sucedió en Israel? Dios llamó a Moisés y le dijo, ve a Egipto para que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. Imagínese usted, Moisés, yo quiero transportarle un poquito la historia. ¿Cómo salió Moisés de Egipto? Huyendo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Pero qué casualidad que ese mismo que estaba reinando era familia de Moisés. Pero imagínese después de él salir huyendo, que lo querían matar, que Dios le diga, regresa a Egipto. Fue una lucha con Moisés, pero regresó. Cuando regresó, tenía que pararse delante de Faraón y decirle, deja ir al pueblo de Dios. El Faraón no conocía a Dios. ¿Vale? Yo no sé si usted se puede ver retratado en esta imagen, en esta historia, pero yo me veo retratado en ella. Yo a veces he tenido jefes que no conocen a Dios ni le interesa conocer. ¿Vale? Su jefe a lo mejor no conoce a Dios ni le interesa conocerlo, pero usted sí conoce a su Dios. Y la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué acción hay que tomar? Orar, clamar. Porque independientemente de que tu jefe conozca o no conozca a Dios, que tu casero conozca o no conozca a Dios, que el presidente de la comunidad de tu edificio conozca o no conozca a Dios, Dios va a orar por encima de que él quiera o no quiera conocerle. Es más, le voy a decir algo. Mientras más dura se pone la gente, peor es la cosa. Y lo vemos en la Biblia. Faraón, vemos a Moisés que se presenta delante de Faraón. Lo primero que hizo Moisés, por eso les recomiendo que vean la película, fue echar la vara. Cuando la vara se echó, los hechiceros que había en Egipto también echaron su vara. Pero ¿qué sucedió con la serpiente de Moisés? Se comió a las otras, los dejó sin vara. Cuando se comió a las otras, los hechiceros dijeron, Faraón, hasta aquí llegamos nosotros. Ya de aquí para arriba, nosotros ya no podemos hacer nada más. Pero Faraón no quería dejar ir al pueblo. No quería dejar ir al pueblo. Y por eso les recomiendo que lea el libro de Éxodo y se vea la película. Cuando él no quiso dejar ir al pueblo, las plagas comenzaron a manifestarse, una tras otra. Hasta que al final pasó la última plaga, que es la más dolorosa que le pueda pasar a un ser humano. Que se le murió su hijo primogénito. Pero no solamente se murió el primogénito de los egipcios, se murió el primogénito de las vacas, de las ovejas, de los bueyes, de todos los animales y de todas las personas en Egipto, excepto el pueblo de Israel. Todos los primogénitos murieron esa noche. Ahora, vamos a buscar la Biblia para que nos demos cuenta cómo Dios obra. ¿Vale? La Biblia nos dice que Dios creó al destruidor para destruir. ¿Quién es el destruidor?
el enemigo de nuestras almas, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, como usted lo quiera llamar, feo es de todas maneras. Él es el destruidor. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Y lo creó con qué propósito? Para destruir. En un principio no era destruidor, pero cuando fue rechazado, desechado por Dios, Dios le dio el propósito de destruir. Por eso sus atributos son hurtar, matar y destruir. Ahora, pensamos a veces, o la gente, el ser humano suele pensar de que el diablo es quien gobierna todo, y eso es una mentira. El diablo gobierna en los hijos de desobediencia, única y exclusivamente. No puede gobernar sobre un hijo de Dios, no puede dominar sobre un hijo de Dios, a menos que ese hijo de Dios viva en pecado y viva una doble vida, una vida con Dios y otra vida en el mundo. Ahí sí es un problema. Ahora, si usted vive en santidad, él no puede hacer nada en su vida que Dios no lo permita. Y esto lo vemos en la historia de Israel en Egipto. Cuando fue a suceder eso esa noche, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Maten un becerro, cojan la sangre de ese becerro, pinten los dinteles de la casa, para que cuando pase ese destruidor y vea la sangre en las casas, no entre. ¿Qué significa la sangre en las casas? ¿El cordero quién es? Jesús. El cordero que fue inmolado sin manchas es Jesucristo. La sangre de Jesús que está sobre cada una de la vida de sus hijos, la que nos redime, nos limpia. Quiere decir, cuando el ángel de la muerte o el destruidor pase, él no puede destruir porque la sangre de Jesús está sobre tu vida. Esto es una realidad para aquellos que viven en santidad. Si comenzamos a desobedecer y a vivir como nos parece, pues ya la cosa cambia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces tendrá un argumento en contra nuestra y podrá acceder a dañarnos si Dios así se lo permite. Pero yo quiero que veamos algunos versículos, porque cuando la Biblia se refiere a este evento, menciona que es Dios mismo quien está pasando por Egipto. Y yo quiero que lo veamos. Yo le voy a buscar el versículo y se lo digo enseguida para que usted lo busque. Éxodo 12:19. Dios le habla a Israel acerca de la fiesta, lo que tienen que comer. Y vamos a leerlo un momentico, aunque nos lleve unos minutos. Dice: por 7 días, hablando de esta festividad que es la Pascua, que es lo que nosotros llamamos la Semana Santa, que viene ahora este mes, la última semana de marzo, si mal no recuerdo. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué significa la levadura? Lo que decíamos antes, levadura igual a pecado. Dice: ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Esa fiesta que pasó en Egipto es la Pascua que celebran los judíos. Es un poco parecido a lo que celebran también los musulmanes cuando terminan el Ramadán. Es un poco parecido también, comer el cordero con hierbas amargas, se reúne la familia, aunque dicen que no, pero es un poco parecido a esto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo de la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno salía. Ahora, ¿qué dice el verso 23? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel
y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Cada vez que el pueblo de Israel celebra la Pascua, o que nosotros celebramos la Pascua, pero como la Semana Santa, estamos recordando este evento crucial que sucedió en la humanidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En los versículos primeros que leímos, para terminar ya, dice que el clamor de Israel llegó a los oídos de Dios. Producto de esto, Dios miró a Israel, envió a Moisés a Egipto y hizo las plagas para sacarlo de Egipto. Pero la última plaga pasó, ¿quién? El destruidor, el que hiere para herir. Ahora, ¿cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual? Llegan las peticiones delante de Dios, Dios obra y Dios manda a que se haga. Por eso la Biblia nos dice en Isaías capítulo 33, verso 22, que Dios es juez, rey y legislador. Porque como rey, cuando un rey manda, se hace. No los reyes de hoy en día, hoy los reyes de hoy en día están ya... Pero nuestro rey, cuando manda, se hace. Pero no solo lo que manda, sino que Dios hace un decreto, hace una orden, Él legisla, Él manda que se haga algo por escrito. Entonces, ¿qué mandó Dios en Egipto? Las plagas, que fueron 10. Bueno, algunos dicen que fueron 9. Bueno, vamos a decir que son 10. Y esas 10 plagas, la última, Dios le dio orden expresa al destruidor, al heridor, para que entrara en Egipto y cumpliera su cometido, que era quitarle la vida a los primogénitos. Pero uno tiene que abrir los ojos y decir: Señor, ¿cómo es posible? Él pasó quitando la vida, pero única y exclusivamente le quitó la vida ¿a quién? A los primogénitos. Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo ordena. No puede hacer nada. Entonces nadie tiene por qué temerle, porque Él no puede hacer absolutamente nada si Dios no le dice algo. Entonces es importante que nosotros podamos entender este principio. Cuando Él entra para acusar, usted también puede entrar para interceder. Amén. Porque el pueblo de Israel entró para interceder a su favor y mire lo que pasó. ¿Quién salió victorioso al final del proceso? El pueblo de Israel. Faraón perdió Egipto, perdió su hijo, perdió su ejército, lo perdió casi todo. Porque el ejército de Faraón, si usted mal no lo recuerda, se ahogó en el mar. Se ahogó en el mar cuando Moisés cerró la vara, abrió y se abrió el mar. Pero cuando Moisés cerró, el mar se los tragó. Por eso, si usted está viviendo, llevándonos al plano nuestro, una situación adversa en su vida, si está viviendo una situación de injusticia, si está viviendo una situación en la cual usted quisiera salir de ella y no puede, si usted está viviendo una situación con respecto a su legalidad o sus papeles, si usted ve que de alguna manera se están trabando y no sale esta situación, ¿qué usted tiene que hacer? Orar. Buscar a Dios, clamar a Dios, y Dios, cuando Dios manda, se hace, quiera o no quiera la persona. Aunque la persona no lo entienda, Dios va a mover siempre a alguien a su favor para que le resuelva ese problema. Amén. Gloria. Le damos gracias, Señor. Esto es lo que había puesto Dios en mi corazón en este día. Amén.